Bueno, en estos días pues se acostumbra tener algunas celebraciones y ahí hay algunos platillos para comer generalmente, y a veces los comemos, decimos estuvo delicioso. ¿Cuándo es cuando está delicioso? Pues cuando tiene todo bien hecho, el punto de cocción adecuado, sal y mucha ni poca, exactamente la que debe tener, la textura, y al lado hay un acompañamiento que va de acuerdo con eso, y combinado no estuvo delicioso, no todo está de acuerdo, ¿no? Además, si viene en un plato bonito, acomodado artísticamente, hasta la vista no está delicioso, ¿no? Y así nos damos cuenta de algo que es delicioso, pero esa delicia no nada más está en las cosas que se comen. Hay una delicia mucho más grande. Vamos al Salmo 133. Vamos a leer el Salmo, la palabra de Dios. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que hace en nosotros, por lo que nos revela acerca de ti, nos revela acerca de Cristo y también acerca de nosotros. Que todo eso en conjunto que nos lleve más cerca de ti, que nos dé amor, un amor por Cristo, y el motivo para caminar a su lado siempre. Ayúdanos, Padre, usa tu Espíritu con nosotros, que esté aquí presente, moviéndose y obrando en cada uno según la necesidad que cada uno tenga, para que esta palabra llegue a lo más profundo, limpie y cambie nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, y que todo esto sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, como vemos ahí en el título, este es otro de los salmos de ascenso, cántico gradual, que eran los salmos cantados por el pueblo de Dios durante las peregrinaciones que hacían a la ciudad de Jerusalén, y concretamente para ir al templo para adorar a Dios y estar en su presencia. Sí, el autor del salmo es David. No se puede determinar exactamente qué acontecimiento histórico lo inspiró para escribirlo, pero puede estar basado en su experiencia, lo que le pasó cuando, al morir el rey Saúl, él fue coronado como rey por los varones de Judá, pero Abner, el general del ejército de Saúl, hizo rey a Isboset, un hijo de Saúl, y se inició una guerra que duró varios años y
que, bueno, fue entre hermanos, entre el mismo pueblo. Finalmente terminó la guerra y todo el pueblo reconoció a David como su rey. Entonces las 12 tribus habitaron juntas y unidas, con lo que se inició un periodo de unidad en la que el rey David pudo hacer muchas cosas que era imposible hacer cuando estaban desunidos. Ni siquiera tenía tiempo de pensar en estas cosas. Por ejemplo, pudo establecer a la ciudad de Jerusalén como la capital del país y hacerla el centro de adoración. Y pudo traer el arca de la alianza y ponerle en una tienda que construyó mientras estaba listo el templo donde quedaría. Con la unidad en un tiempo de prosperidad en la que el reino se extendió, creció sus fronteras, el territorio que abarcaba el reino, y tuvo importantes victorias sobre sus enemigos militares. Pero nunca David había visto la unidad. En su familia nunca la hubo. Sus hijos tuvieron rivalidades y pues hasta enemistades, pleitos. Absalón asesinó a su hermano Amnón por venganza, y Adonías quiso usurpar el trono de Salomón. El mismo Absalón más tarde se sublevó contra su propio padre para quitarlo y ponerse él en su lugar. Antes, en la historia de Israel, muy pocas veces hubo unidad. Las tribus, pues cada uno se identificaba con los que eran de su misma tribu. En el tiempo de los jueces, la mayoría de las veces el juez era seguido por los de su tribu, y pues a alguna otra tribu se le unía, pero generalmente era un gobernador más bien local. En las familias de los patriarcas tampoco había unidad, más bien hubo distanciamiento, muchas veces pleitos y resentimientos, como entre los hermanos Jacob y Esaú, o José y sus 11 hermanos. El hecho que destaca es que la unidad no es común, es algo raro, y cuando existe fácilmente se destruye. No hay que hacer mucho para que desaparezca. De hecho, si no se hace nada, esa unidad se pierde, se va desgastando y termina por desaparecer. Lo podemos ver en nuestra vida hoy, en nuestra sociedad, en que casi no hay uniones duraderas. Lo que se supone que debía ser una unión sólida, que debía durar toda la vida, como es el matrimonio, se disuelve con suma facilidad y cada vez dura menos esa unión. El resultado es una sociedad como la nuestra, en la que vivimos, individualista y egoísta, en la que cada uno se aísla y a veces ni conoce a sus vecinos. La comunicación es superficial. Ahora se da por medio de aparatos electrónicos, de mensajes, por medio de chats, en los que ni siquiera se ve, no se ve la cara de la persona con la que se está comunicando. No puede haber un conocimiento de los sentimientos, de los anhelos, de los temores, ni de lo que piensa la persona, por lo que difícilmente habrá una verdadera amistad que los una. No habrá más que una débil relación que se puede terminar en cualquier momento, y a veces ni nos damos cuenta que ya no hablamos con ciertas personas. La unidad es una joya rara, aún entre el pueblo de Dios, por lo que David, al ver un pueblo
finalmente unido después de años de luchas, tiene un motivo para escribir este salmo. Pudo ser al llevar el arca a Jerusalén o después de una victoria militar, pero ninguna de estas cosas hubiera sido posible sin la unidad del pueblo. Este salmo el pueblo lo cantaba durante la peregrinación, cuando iban avanzando de su vida juntos, por lo que indudablemente es un llamado a la unidad del pueblo de Dios en todas las épocas, aunque una unidad duradera solo puede ser producida por Dios, y es una bendición que debemos buscar. Lo primero que tenemos en el Salmo es una alabanza de la armonía. Dice el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista nos llama la atención sobre algo extraordinario. Miren, vean eso, como cuando decimos algo que nos admire, que queremos que alguien lo note. Mira, ve ahí. No debemos olvidar que el pueblo de Dios había estado viviendo en desunión por mucho tiempo, hasta que finalmente estaban bajo un rey que tenía un corazón conforme al de Dios, es decir, que era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, como era el pueblo de Dios, era posible que todos estuvieran unidos. Por otro lado, los peregrinos venían desde muy lejos a Jerusalén. Era un viaje largo y peligroso para llegar a su destino ahí en la ciudad de Jerusalén y poder estar en el templo adorando. Durante el viaje, aunque iban caminando, iban avanzando, estaban habitando juntos, porque estaban compartiendo todo, compartían los alimentos, el agua, iban apoyándose para que todos pudieran llegar. Habían formado una comunidad, una hermandad, y venían cantando este salmo. Al llegar, iban a construir unos tabernáculos, iban a habitar ahí, en esas tiendas, durante el tiempo de las fiestas. Las dos imágenes, las de un pueblo finalmente unido bajo un rey puesto por Dios, y la de un grupo de peregrinos conviviendo durante un viaje, corresponden a la iglesia. Somos un pueblo que estaba desunido y disperso. Cada quien andaba, pues quién sabe por dónde, pero que ahora estamos todos unidos bajo un rey, bajo el trono de Cristo. El apóstol Pedro nos describe a la iglesia en su primera carta como extranjeros y peregrinos, que estamos juntos en un viaje hacia nuestra verdadera patria, la Jerusalén celestial. Por lo que vamos a ver este salmo desde ese punto de vista. El peregrinaje en el que andamos es un viaje en el que es necesario que haya penalidades, que haya dificultades, así como en ese peregrinar que hacían estos peregrinos desde sus ciudades. Había muchos peligros, el camino era difícil, era de subida. Ahí por el Salmo 124 habla de un cazador, de alguien que pone trampas y no quiere que lleguen. Hay enemigos que quieren que no llegue el pueblo a su destino.
Es un tiempo para nosotros de aprendizaje, por eso es necesario estas dificultades. La fe es probada y es fortalecida por estas dificultades, por estas pruebas, y tenemos a nuestro lado a otros peregrinos con los que nos unimos para poder viajar, los cuales nos ayudan y alientan. Nosotros los ayudamos y los alentamos a ellos. Nos cuidan y los cuidamos. No es posible hacer este viaje solos. Nadie puede llegar solo a la patria celestial. Necesitamos ir en grupo. Así lo diseñó Dios. Ver a un pueblo diferente a todos los demás es una maravilla rara vez vistas. Un pueblo así diferente tiene características que lo distinguen de los demás. Esas características se pueden ver, se pueden observar, se pueden estudiar, examinar. Es algo digno de admirar y contemplar, porque ese pueblo tiene la aprobación de Dios. Lo que es asombroso son los hermanos habitando en armonía. Habitar se refiere a estar viviendo en el mismo lugar por un largo tiempo, pasar ese tiempo juntos, compartiendo todo, hasta el mismo espacio, las mismas circunstancias, y hacerlo por mucho tiempo. La experiencia enseña que no siempre es sabio ni prudente que los hermanos habiten juntos. Inevitablemente surgen roces y es mejor que estén separados, porque da pena que vivan juntos pero en desunión. Abraham y Lot estaban unidos, vivían juntos y prosperaron grandemente. Pero esa misma prosperidad hizo que hubiera problemas entre los pastores de sus respectivos ganados. Pero Abraham no permitió que eso fuera una causa de desunión. Prefirió que estuvieran separados antes que enemistados. Y la razón que da es porque somos hermanos. Dice en Génesis 13:8, hablando de este pasaje, de este problema que había, dice el versículo: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En cambio, los 12 hijos de Jacob vivían juntos, pero tenían envidia de José. Ni siquiera podían hablarle pacíficamente porque lo aborrecían. Y ciertamente no era agradable ver cómo se llevaban. Dice el versículo que cuando habitan los hermanos juntos en armonía, es bueno y es delicioso. Armonía es un término que tiene que ver con la música, es un término musical. Cuando una orquesta toca, hay sonidos que son muy diferentes, producidos por instrumentos que también son muy diferentes, de muchos tipos. Hay instrumentos de cuerda, de viento, hay percusiones, y todos hacen sonidos muy diferentes. Suenan todos al mismo tiempo y suenan de una manera muy agradable. ¿Por qué? Porque hay armonía entre ellos. Todos se dirigen a expresar lo que el compositor planeó. Todos tienen una misma finalidad y todos cooperan. El matrimonio
que es una unión entre dos personas, funciona cuando hay armonía. Cada uno es diferente y tiene diferentes responsabilidades. Cuando uno deja de cumplir con lo que le corresponde, la relación se va desgastando y se irá perdiendo la unidad. Deben estar unidos en el corazón y en el objetivo. Habitan juntos y es para su mutuo consuelo y ayuda. De poco sirve a alguien que está ahí, pero que no hace nada. En la iglesia también todos somos diferentes y hacen diferentes cosas, pero en la iglesia debe haber armonía, cada uno haciendo lo que fue llamado a hacer según los dones que recibió, porque todos reciben dones. Dios los capacita para algo. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 4. Vamos a ver primero los versículos 1 a 3, empezando un poquito adelante del 1. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar unidos en la iglesia es algo que Dios ordena, y a través de la unión Él manda bendición. No solo nos protege de las amenazas del exterior, pues que principalmente son la influencia del sistema de valores del mundo, que trata de influirnos desde todas partes, a través de la televisión, del cine, que es el arte, de los partidos políticos, de las escuelas, de todas las filosofías que son contrarias a la ley de Dios. También nos protege de la destrucción que nos ocasionamos nosotros mismos. Nos protege principalmente del egoísmo, porque en la iglesia, como tantas veces se dice, hay que pensar primero en los demás, hay que ponerlos antes a ellos. La unión del pueblo de Dios no es algo que nosotros podamos hacer, que podamos construir. Somos llamados a andar unidos, pero la unión no la producimos nosotros. Es una bendición que Dios da. Como leímos, es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él produce esa unión y nosotros solo podemos preservarla y debemos preservarla. Podemos romperla por nuestro pecado, por nuestro egoísmo y aún por nuestra indiferencia. No hacer nada, no preocuparnos por los demás, a mí que no se metan conmigo. Esa actitud destruye la unidad. El llamado es hacer nuestro mayor esfuerzo para preservarla, para conservarla. Pero esta unión debe estar basada en la verdad. Lo que nos une es lo que creemos. La fe que una vez fue entregada
a los santos, como dice Judas en su carta. Una fe, el conjunto de creencias en las que siempre ha creído la Iglesia verdadera. La verdad no cambia con el tiempo. Estas verdades no cambian ni con el tiempo ni con ninguna otra circunstancia. Por eso creemos lo mismo que creyó la Iglesia primitiva, y es lo mismo que la Iglesia sigue creyendo hoy. Pero no es la unidad por la mera unidad en sí, como dice el ecumenismo. Es una unidad que está basada en la verdad que está basada en las Escrituras, basada en Jesucristo. Ahí seguimos en Efesios, de los versículos 4 a 6. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una de las razones para pertenecer a una iglesia es porque nos protege del pecado. Cuando alguien peca, se esconde. Realmente el pecado es solitario, cuando estamos a solas. A nadie le gusta que lo vean pecando, que lo vean fallando. Y sabe que en la iglesia será reprendido y exhortado. Por eso muchos prefieren no estar formalmente en la iglesia. Pueden estar ahí siguiendo al grupo de peregrinos desde lejos, viéndolos, pero sin comprometerse, sin estar realmente en la iglesia. Y si están ahí, cuando pecan, se separan. No pueden estar viviendo junto a aquellos que están en una lucha constante contra el pecado. A nadie le gusta ser exhortado, ni mucho menos reprendido. Por eso algunos no quieren comprometerse con la iglesia, pero ellos mismos están robando la oportunidad de crecer, de recibir bendición y de ser protegidos en contra del pecado. Es como cuando los peregrinos van viajando y uno resbala o cae. Los demás lo ven, pero no se van a burlar de él. Lo ayudan a levantarse y lo regresan al camino seguro, por donde los guías van marcando, porque ya conocen el camino, porque la palabra es la luz que alumbra ese camino angosto. Y andando junto al grupo es como siguen avanzando. El que se separa termina por extraviarse y muy probablemente no va a llegar a Jerusalén. La iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta de una manera especial, más que en cualquier otro lugar. Y Él manda que todos los creyentes se unan a una iglesia. Estar fuera de una iglesia local es estar en desobediencia. El apóstol Pablo habla de la unidad de la iglesia, del propósito de esa unión, y cómo lo hace. Ahí mismo en Efesios 4, vamos a los versículos 11 a 16. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, con quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hablando de Cristo, Él prepara a algunos hombres dándoles ciertos dones, entre ellos pastores y maestros, pero no para que ellos sean bendecidos, para que tengan algo más, algo especial que no tienen los demás, sino para bendecir a la iglesia. Y esta bendición se da dentro del cuerpo de Cristo, no fuera, y consiste en que estos maestros y pastores equipen a los santos, a todos los creyentes, para hacer algo muy concreto, para una obra, la obra del ministerio. Y la obra es para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y la edificación es la construcción del cuerpo de Cristo. Así como una construcción va avanzando, va creciendo, es decir, el crecimiento. Dice el versículo 16 que todo el cuerpo está unido y todos se ayudan mutuamente. No es el único lugar de las Escrituras donde Pablo habla de esto. También en Corintios compara la iglesia como con un cuerpo, ¿no? Y es una analogía que habla de esa unidad que debe existir. Cada uno tiene su actividad propia, una actividad que nadie más puede hacer, y todas esas actividades son importantes y necesarias, son de beneficio, aunque algunas no se vean, y es ayudando a los demás como cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los que crecen son los que ayudan, los que sirven, los que usan los dones que tienen en beneficio de otros. La obra no es solamente asistir, es ser enseñado dentro de la iglesia. Así se crece y se hace crecer a la iglesia. Así te proteges del egoísmo, porque en la iglesia se viene a dar, a servir. Un miembro del cuerpo lo que hace es ayudar a los otros miembros. Si yo tengo comezón, me rasco y el dedo ayuda a que esa comezón se quite, pero esa comezón molesta a todo el cuerpo. Ese dedo es bendición para todo el cuerpo. En la iglesia, un miembro que quita la comezón, que quita esa irritación que a veces hay con algún otro, es un miembro que ayuda a la edificación, que ayuda al crecimiento.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos viven en armonía, es bueno y es delicioso. Las dos cosas al mismo tiempo. Algo bueno es algo que es provechoso y no necesariamente es delicioso, a veces no es ni agradable. Como para un enfermo, la medicina es buena porque lo va a aliviar, lo va a curar, es provechosa, pero puede ser muy desagradable, puede ser muy amarga, incluso puede ser dolorosa, como alguna inyección o incluso alguna cirugía, alguna operación. Por el contrario, algo puede ser o parecer agradable, pero no es provechoso y puede ser hasta dañino. El ejemplo más claro es el pecado. Al principio parece placentero, pero no es bueno, al contrario, es muy malo. ¿Cómo podemos ver lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía? David nos dice cómo. Nos da dos ilustraciones, dos figuras. En el versículo 2, parte del 3, la primera parte, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Cuando Dios le ordenó a Moisés que Aarón fuera apartado como sumo sacerdote, le dio una serie de instrucciones para su consagración. Él debía vestirse de una manera muy especial, unas vestiduras muy especiales. Eso está descrito en Éxodo 28. Y después le dice en Éxodo 29, 7, después de que está vestido de esta manera, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Este aceite era un símbolo de la bendición de Dios sobre Aarón. Era la imagen del Espíritu Santo que era derramado sobre Aarón y lo capacitaba para que ejerciera este oficio de sacerdote. Él era un hombre común, pero recibía una capacitación especial, así como Dios ha constituido pastores y maestros. En el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, y el aceite simbolizaba la capacitación para el oficio que debían representar. Nada más. Saúl fue ungido como rey y Dios lo capacitó para ser rey. Si recuerdan, él al principio estaba temeroso, estaba escondido, pero fue mudado en otro hombre, fue cambiado con la capacidad de ser rey. Pero Saúl nunca fue creyente. Cristo es el ungido de Jehová. Él fue ungido por el Espíritu Santo y es el único que fue ungido para los tres oficios que desempeñó al mismo tiempo. Fue ungido como profeta, como rey y como sacerdote. Nadie podía ser ungido para otra cosa. Un sacerdote
no podía ser rey porque era de la tribu de Leví. La tribu de Judá tenía que ser rey, y alguien que era rey no podía ser sacerdote por la misma razón, tenía que ser de la tribu de Leví. El aceite con que fue ungido Aarón no era un aceite cualquiera, era un buen óleo, un buen aceite, como nos dice el Salmo. Este aceite lo había prescrito Dios para un uso sagrado. Era un aceite santo, apartado para usos específicos. Por eso se le llama el aceite de la santa unción. No podía hacerse ni usarse para otra cosa. Era un aceite de extraordinaria calidad y un aroma profundo y especial, muy agradable. Se hacía con 4 especies muy finas y costosas, y con el mejor aceite, un aceite de olivo, según una receta que está en Éxodo 30. Pero cualquiera que hiciera este aceite o le diera otro uso sería cortado del pueblo. Este aceite era derramado sobre la cabeza de Aarón como un símbolo del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios descendiendo primero sobre el sacerdote, pero con ese aroma que llegaba a todo el pueblo. Algo así debe ser la unidad del pueblo de Dios. Algo raro como este aceite, una unión que solamente se da en el pueblo de Dios, porque Dios la produce, por eso es muy agradable, es para deleitarse. Es como cuando olemos un buen perfume, lo olemos y es agradable, y su aroma se esparce y llega a todo el ambiente, a todo lo que está por él. Por eso es una imagen que toma David para mostrarnos cómo es la comunión que debe existir en el pueblo de Dios. Es muy agradable de ver, pero la imagen no termina ahí. Ese Espíritu de Dios desciende a todo el pueblo. Se derramaba sobre la cabeza, fluía sobre el cabello, descendía sobre la barba y bajaba hasta el borde de las vestiduras. Se derramaba tan abundantemente que no solamente se quedaba en la cabeza de Aarón, sino que escurría hasta abajo y perfumaba todo. El amor fraternal es lo que produce la unión y la armonía. Viene desde arriba, desde la cabeza, viene desde Cristo y sigue fluyendo hacia abajo, a todo el pueblo. Cristo dio un mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. San Juan 15:12. Ese amor que Él tuvo por su pueblo no deja de fluir una vez que empezó a correr. No solamente fluye sobre los corazones sobre los cuales fue derramado primero, sigue cayendo, desciende a aquellos que son una parte inferior, los que vienen después del cuerpo de Cristo. Sigue sin que se le busque, hace su camino y sigue, y sigue, y sigue. El propósito de la iglesia en la tierra es que el amor de Cristo una a todos los que creen. Esa unión que no se ve en otra parte es un testimonio al mundo de que el Evangelio es verdad. Dice el Evangelio de Juan
el capítulo 17, en los versículos 20 y 21. Juan 17, 20 y 21. Está Cristo ahí orando y ora diciendo así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor cristiano no tiene límite de nación, sexo o edad. Si es un creyente, está en el cuerpo de Cristo. Y solo por eso yo lo amo. Si Él es uno de los menos amables, o si es uno de los menos espirituales, es como el borde de las vestiduras, pero el amor llega hasta Él. El amor viene desde la cabeza, viene desde Cristo, pero desciende hasta abajo, a todo el cuerpo, hasta los pies. La unión del pueblo de Dios es preciosa, agradable, como lo era ese aceite de la Santa Unción. Debe llegar desde arriba hasta abajo, como el buen óleo con que se ungió a Aarón. Por eso David usa esta imagen para mostrar cómo debía ser esa unión entre las 12 tribus de Israel. Ese aceite era muy costoso y muy especial, así como la unión y la armonía, que son don de Dios, una gracia que cuando desciende del cielo la tenemos que conservar. Los que atentan contra la unidad están pisoteando el aceite santo, están pisoteando al Espíritu, están rompiendo la unidad en el Espíritu. La segunda figura es la del versículo 3. La unidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es el monte más alto de Israel. Está situado como a 300 kilómetros al norte de Jerusalén. El monte Sión es el monte donde estaba el templo, pero ese nombre de monte Sión, pues después con el tiempo abarca todo lo que era Jerusalén. La cumbre de este monte, del monte Hermón, casi siempre está cubierta de nieve, y es la humedad que se produce en la parte baja y sube la que al llegar arriba se condensa por la baja temperatura y se forma unas pequeñas gotitas muy finas, ese rocío del que habla el Salmo. Finalmente viene una corriente de aire, pasaba frecuentemente, recoge este rocío y lo lleva al sur como un vapor muy denso, lo lleva hasta el monte Sión y lo deposita sobre los campos de Jerusalén. Todo ese rocío queda ahí, humedece. Desde este monte alto, esta bendición de la humedad flota hacia los montes más bajos y cae sobre el monte Sión. Desde lo alto se suministra el rocío de la ciudad de David. Así, el amor fraternal
desciende desde lo más alto y va dejando frescura mientras humedece los campos para que den fruto. La unidad santa es como el rocío, como una gracia que desciende y da crecimiento a las plantas. David usa esta imagen porque le recuerda a las tribus que vivían al norte y estaban desunidas por esas guerras, por las rivalidades que había entre ellos, y las veía venir sobre Jerusalén para estar juntas. Esa es la bendición que ve David, la unión de esas tribus. Es una bendición de Dios. Esta figura está de acuerdo con la primera. El rocío es algo bueno, precioso, de mucho valor, sobre todo en esos lugares desérticos donde el agua escasea mucho. El rocío que desciende, bendición que desciende sobre el pueblo de Dios. Por lo que cuando la unión y la armonía llegan a la iglesia, lo que debemos hacer es trabajar muy duro para conservarla. ¿Por qué es tan preciosa la unión y por qué hay que conservarla? ¿Cuál es el propósito de la unidad en armonía? Dice la parte final del versículo 3: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde no se conserva la unidad que Dios envió desde el cielo, Dios no envía bendición y no envía vida eterna. Es muy importante estar en un mismo sentir. La armonía es fundamental para cumplir el propósito para el que fue llamada la iglesia. Si hay unión y armonía, Dios manda bendición ahora, en esta vida, y después manda la vida eterna. Esto ocurre solo en donde los hermanos habitan en armonía, y eso solo puede ser en la iglesia. La bendición de Dios incluye la vida eterna, pero es por su bendición, porque es un don de Dios que estamos en paz, en unión y en armonía. ¿Cómo podemos estar unidos con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo podemos estar unidos con todos los creyentes? Pues porque Dios nos ha dado a todos los creyentes la misma bendición de vida eterna en Cristo. Eso nos liga, aún cuando no estemos de acuerdo absolutamente en todos los puntos, o aún si fallamos en la conducta amorosa que debemos llevar. En este salmo, David habla de una bendición sobre Jerusalén. Llegó una bendición, pero no fue duradera. Al morir su hijo, el rey Salomón, las tribus se volvieron a separar, y la unidad que significa esta armonía desapareció. 10 tribus formaron el reino del norte, eligieron una nueva capital para que ya no tuvieran que peregrinar a Jerusalén a adorar, y pusieron otros dioses, otra vez 2 becerros de oro. Se rompió la unidad de una sola fe, ya no creían lo mismo, no solo por la separación misma, sino porque empezaron a adorar a otros dioses, y se corrompió el aceite que descendía. Ya no llegó el rocío,
se acabó la bendición que Dios hacía descender sobre ellos. Empezó una nueva guerra entre el sur, que todavía adoraba a Jehová, y el norte, que adoraba a los ídolos. Pero la bendición sobre el reino del sur también fue de corta duración. El juicio y el castigo vinieron primero sobre el reino del norte con la invasión de Asiria y la cautividad del pueblo. Años después pasó lo mismo en el reino del sur con Babilonia. Los profetas habían advertido a los dos reinos de las consecuencias de su comportamiento, pero también les avisaron de la manera en que Dios iba a arreglar lo que había sido causado por el pecado de ellos. Vendría un Mesías, un ungido, un rey que haría que el pueblo volviera a disfrutar de la unidad en armonía. Todo el pueblo de Dios otra vez junto. Ese rey, ese Mesías, sería un descendiente de David. Ese rey descendiente de David es Jesucristo. Está reinando sobre su reino. Las 12 tribus que estaban dispersas son la iglesia. Así lo dice, así lo da a entender Santiago en su carta. Él obviamente está escribiendo a la iglesia. Acá los casos son para la iglesia. Y comienza así, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se dirige a la iglesia y las llama las 12 tribus. Este salmo, como todos los demás, se cumple en Cristo. Las tribus que estaban dispersas están reunidas, habitando juntas y en armonía, sobre las cuales Dios hace encender su óleo santo de la unidad del Espíritu, que se derramó sobre el sacerdote, sobre Cristo, como ese sacerdote que nos gobierna como rey en unidad, lo cual será plenamente cumplido al regreso de Cristo. Mientras tanto, estamos unidos, pero es imposible que nos surjan diferencias y roces. Mientras más unidos, mientras más caminemos juntos, más posibilidades de molestarnos con alguien. Y la unidad no se mantendrá a menos que cada uno tenga un corazón perdonador, poniendo en primer lugar la unidad por amor a Cristo, pasando por alto la ofensa que me hicieron, pidiendo perdón con humildad cuando alguien se siente ofendido por algo que yo hice o dije, aunque según nuestro punto de vista esté malinterpretando. Pero la unidad y la armonía no se pueden mantener si no estamos viviendo de acuerdo al nuevo corazón que recibimos cuando Dios nos salvó. Alguien que no tiene ese nuevo corazón no puede estar en esa unidad, no lo va a estar. Se va a ofender, se va a separar. Y para conservar la unidad hay que acercarse, ayudar, servir, no hacer nada. La indiferencia,
rompe la unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo podemos ver aquí en nuestra iglesia, lo vemos. ¿Eres tú un factor de unión o de desunión? ¿Qué vas a cambiar en tu vida y en tu actitud? Vamos a orar.